Pues, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Historia Universal. A lo mejor esta materia se está haciendo un poco más larga respecto a los dos cursos que estamos llevando de manera simultánea, que es Español y Geografía. Y la razón de ello es porque los contenidos es un poco más amplio el programa y también, como se habrán dado cuenta, ligeramente más densos. Aunado a que, debido también a la ausencia de bases en cuanto a historia, nos hemos cargado un poco más hacia el informativo, aunque hemos tenido por ahí una que otra actividad, a diferencia de Geo, pero sobre todo español, en donde se ha notado el, el ritmo del curso ha sido un poco más práctico. Y bueno, eso también se debe a la propia naturaleza de los temas, ¿sale? Entonces, bueno, en el caso de esta ocasión vamos a intentar abordar tres contenidos. El primero de ellos es la unificación Alemania-Italia, que va a desarrollarse a principios de la década de 1870, en el cual, bueno, se van a sintetizar algunos procesos que ya se venían dando. En el caso de ambos países, pues, es la culminación de una serie de acontecimientos e intentos que prácticamente desde la época del Imperio Napoleónico, si no es que un poco antes, ya se buscaba ahí la idea de unificar ambos países. Van a haber muchas cosas en común, aunque también ciertas diferencias. Por ahí va a entrar de nueva cuenta el tema del nacionalismo, que espero que tengan en boga. Y después nos iremos por el imperialismo europeo del siglo XIX y espero que nos dé posibilidades, sin que esto estuviera tan, digamos, acelerado, ver Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Y ahí estaríamos sombreando un poco lo que sería el siglo XX. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la unificación alemana, me planteo como principales objetivos que ustedes identifiquen los puntos en común y las diferencias entre ambos procesos. ¿Sale? Aquí el sintetizarlo a partir de un cuadro comparativo al final de la clase, enriqueciéndolo con sus propias investigaciones y apuntes, pues sería beneficioso. Que además atacaría lo que exigiría el examen, ¿no? Y hay algo aquí muy importante. Este evento va a ser parte de una cadena de sucesos que van a derivarse, que van a derivar en la Primera Guerra Mundial. Y esto porque, sobre todo en las guerras que Prusia va a desarrollar para la unificación, va a generar rivalidades con otros países de la región. Por ejemplo, el caso de Francia. Francia y Prusia, que después se va a volver a Alemania, van a tener un pique peor que el de Chivas América. Entonces eso va a ser un elemento más que va a hacer estallar la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Todo a partir de aquí va a ir un poco conectado. El tema que viene después, que es imperialismo, también va a ser un factor que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, dudas hasta aquí sobre lo que vamos a hacer en este punto, qué es lo que hay que resaltar. No, profe, hasta ahorita ninguna duda. Gracias. En los demás, Jimena, Leslie, Felipe, Alma, igual si sienten que voy un poco, perfecto, igual si sienten que voy un poquito acelerado, indíquenme por favor para que yo pueda bajarle ahí a las revoluciones. Caris, Ay, entonces sería ver, o sea, cuáles serían los puntos de unificación de estas potencias. ahorita vamos a verlos, de eso se trata esta primera clase. Y tenemos, o sea, venimos como esos tintes nacionalistas que empieza a tener Prusia y Alemania, No empiezan o a no, tener, o ya me fui muy ya lejos. tuvieron, ya tuvieron, si recuerdan lo que vimos en O sea, espérame, si ustedes recuerdan lo que vimos en revoluciones liberales burguesas del siglo XIX,
Ahí ya había esa intención. ¿Ok? Entonces no es una intención que nació por el Espíritu Santo. No, en historia eso no pasa. No, pues no. Todo tiene algo histórico, o sea, materialismo, ¿no? Algo Mm. tiene como la chispita, ¿no? Y el pueblo sí. Acuérdate que ahí más bien la perspectiva es la que nos decía Leopoldo von Ranke de que la historia es humana, que no está atada a ningún tipo de condición o influencia De, metafísica. Por ejemplo, el destino que tú mencionabas, el Espíritu Santo y todo eso. era broma. ¿Sale? Eso era broma. Mm. Entonces, O sea, aparece a partir de la condición que está viviendo el pueblo, ¿no? Como sus dificultades, que no tienen bien en la economía, algo así. algo así, Ok, gracias. de nada. Bien, entonces vamos con la unificación alemana. Esto era Alemania antes de ese proceso de unificación. Estamos hablando que eran un montón de estados independientes entre sí, que compartían una lengua, una cultura, y que como consecuencia de procesos históricos como la expansión del Imperio Napoleónico entre 1799 y 1815, el romanticismo y esta idea de pertenecer a un estado que iba más allá de eso, pues ya había una inquietud de hacer un solo país, que se va a manifestar en las revoluciones liberales burguesas del 20, 30 y 48. Aquí vamos a tener un elemento en común también con Italia, además de estos antecedentes, y es el hecho que va a haber una región que va a ser, digamos, em, la que va a ir integrando a las demás, el núcleo, ¿sale? El núcleo de la unificación. Y en este caso, pues es Prusia. Prusia quien en su momento, pues va a jugar un papel muy importante en el escenario político continental. En su momento, como a lo mejor ustedes recordarán, había sido uno de los enemigos de Napoleón Bonaparte, uno de los mayores participantes de las coaliciones antifrancesas y por supuesto que uno de los suscriptores de la Santa Alianza. ¿Vale? Prusia, que va a mantener un estado conservador, que después de 1815 a pesar de los problemas que va a tener, va a iniciar un proceso de modernización, va a estar dirigida por este par, que van a ser los responsables de la unificación alemana. Tenemos a Guillermo I de Prusia, perteneciente a la casa Hohenzollern, perdonen ahí mi alemán, es bastante rústico, y además que es un idioma muy difícil de pronunciar. Y por otra parte, este cuate que van a llamar el canciller de hierro, cuyo nombre de pila era Otto von Bismarck, quien le va a dar este carácter centralista, militarista y expansionista de Alemania. Le va a generar también cierto reconocimiento. ¿Sale? Ándale, justo eso, Caris. Entonces, este par van a ser importantes. Cosa que también esto va a coincidir con Italia, porque en Italia también vamos a ver algunos nombres que van a ser muy relevantes en el proceso de unificación. Ahora, veamos qué van a hacer. Los alemanes son muy precavidos. Les gusta planificar todo y organizarlo. Entonces, ellos se percataron que para poder integrar a los demás estados alemanes, tenían que tener un ejército muy potente, sobre todo cuando en la región habían dos potencias que en su momento se metían en los asuntos de los estados alemanes. Por una parte, en el oriente, déjenme ver si por aquí tengo un mapa, ahí está,
el imperio austriaco, que después va a ser el imperio austrohúngaro, digamos que va a evolucionar, y que era también una referencia y una influencia en esta parte de lo que va a ser Alemania. Y la otra potencia que tiro por viaje se metía ahí de metiche va a ser Francia. Entonces los alemanes ya visualizaban que en algún momento se iban a meter broncas con ellos. Por lo tanto, necesitaban un ejército fuerte. Pero para ello necesitaban recursos. Y esos recursos se obtienen gracias a la industrialización. Entonces, Alemania en friega se va a industrializar, va a consolidar este estado conservador y un tanto autoritario, va a reprimir iniciativas de apertura política. Y ya cuando se sintió listo, van a comenzar algunas campañas de expansión y también de integración económica. Digamos que el punto más inmediato al proceso de unificación va a ser 1848, en donde se derrota una revolución de carácter liberal que también plantea unificar, pero con tendencias diferentes a las que manejaba Otto von Bismarck. Entonces, después del 48, Prusia va a liderar este proyecto de unificación y paulatinamente va a empezar a generar una famita y una influencia para que los estados alemanes aledaños se comiencen a acercar. Luego vamos a tener una primera fase que va a empezar entre el 59 y el 65, que básicamente va a estar ocupada por un conflicto que se conoce como la Guerra de los Ducados, en el cual Prusia, ya sintiéndose seguro de su capacidad militar, va a declararle la guerra a Dinamarca por por estos lugares. Hannover, Schleswig, Holstein. Y aliados con sus cuates, los austriacos, que son más o menos como sus primos, van a ganarle esos territorios a los daneses. ¿Sale? A partir de aquí la fama de Alemania ya está más que puesta. Y en consecuencia, vamos a ir con la segunda fase, que es atacar a los austriacos. La razón de por qué se atacan siendo cuates es por el hecho de que pues, dos personas, no, ahora sí que dos leones no pueden estar en la misma manada. Le tenían que dar un cierto debilitamiento a los austriacos pues, para convencer a los otros estados alemanes que Prusia era la onda. Y con algunos pretextillos van a declararle la guerra a los austriacos. El principal motivo es el control del ducado de Holstein. Y paulatinamente, después de que acaba esa guerra, se va a crear lo que se conoce como la Confederación de Alemania del Norte, que obviamente debe estar dirigida por los prusianos. Y entonces la atención de Prusia se va a dirigir hacia el sur. Paulatinamente quería estos territorios, Alsacia y Lorena, que por cierto en ese entonces tenían yacimientos muy importantes de minerales, sobre todo hierro. ¿Ok? Entonces, eso no le gusta a Francia, quien por cierto estaba gobernada por Luis Napoleón III, ¿sí? El mismo que va a apoyar una invasión francesa a México y que no le va a salir tan bien. Entonces, justo aquí es en donde se enlazan la historia del país y la historia universal. Napoleón, viendo que Prusia está bien agresiva, va a convocar las tropas que tenía en México porque ya veía venir una guerra. Así, de plano. No hay más. ¿Sale?
Y esa guerra va a ser la guerra franco-prusiana, que va a dejar, por cierto, muy mal a los franceses. Van a correr a Napoleón III. Eso va a ser una de las causas de la Comuna de París que vimos en la sesión anterior en Movimientos Obreros. Y ahí es en donde nace la rivalidad entre Francia y Alemania, porque efectivamente, al término de la guerra, vencen a los franceses en la batalla de Sedan y los prusianos se van a quedar con Alsacia y Lorena y de esta forma ya se unifica Alemania. ¡Tarán! Y Alemania no solamente se va a unificar, sino que va a asumirse como una potencia regional. Y es una potencia que va a entrar en abierta competencia no solamente con Francia, sino con Inglaterra, que en ese momento pues era la potencia imperialista e industrial más importante. Entonces, como Prusia, bueno, Alemania, el imperio alemán, nació muy sácale punta, pues es lo que va a orillar a que estos dos antiguos enemigos, Francia e Inglaterra, pues, se vayan acercando. Entonces, bueno, vemos cómo todo esto nos va llevando hacia la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Pues un comentario, o sea, Sí. qué aportación que quería poner, es una vez haciendo un trabajo, me Ajá. pareció muy curioso cómo los prusianos aprovecharon la tecnología contra los austriacos y contra los franceses, Sí. que jugó gran parte los fusiles de los austriacos que tenían me parece que de avancarga y los de prusianos de retrocarga. Después podían Ajá. usarlos más, entonces mientras unos estaban parados, otros estaban agachados, y pues como si fueran palomitas, se los iban tirando. Sí, justo Y, eso. Ajá. y le iba a comentar, ya empezaron a usar los trenes a mayor volumen para movilizar los ejércitos contra Francia. Sí. Sí, exactamente. Tienes muchísima razón. El factor tecnológico va a darle una ventaja enorme a los alemanes, que por cierto es una cuestión muy parecida a lo que ocurrió en Estados Unidos contra México. Y ese factor, que bueno, no voy a ahondar mucho en ello porque lo vamos a tocar en Primera Guerra Mundial, va a hacer que grandes cantidades de personas sean reclutadas en los ejércitos al momento de la Primera Guerra Mundial. Porque pensan, teniendo rifles de ese calibre, cañones de esa magnitud, la guerra se va a acabar en corto. Y la verdad es que no fue así. Pero en ese momento había mucho entusiasmo y es aquí en donde la tecnología va a ser vital. O sea, la velocidad que tenían los alemanes para transportar tropas de un punto a otro gracias a estos ferrocarriles, la ventaja, por ejemplo, que tenían al poder poseer las primeras ametralladoras, imagínense, pues una carga de caballería como las que se hacían en época de Napoleón Bonaparte, era completamente eliminada gracias al poder de las ametralladoras. Y estaban ahí muy chafitas, muy chafitas. Las de la Primera Guerra Mundial van a estar peor. Pero vamos viendo justo eso, ¿no? Y ahí, qué bueno que intervino Felipe, ese error va a hacer que Francia e Inglaterra digan, a la madre, ¿no? Pues está cañón, vamos a aliarnos porque si no, Alemania sí nos va a reventar. Sí nos va a reventar. Profe. Sí, Pero también fue porque ¿cómo se llama? Alemania tuvo una revolución industrial, ¿no? Que vino a cambiar muchas cosas. claro, y, Y y que fue que, como, es lo que el profesor Tadeo decía, que era como el conflicto de potencias por quién tenía más territorio y el imperialismo empieza aquí a nacer en todo su esplendor. Bueno, ya sí, estaba, pero fue como o sea, no fue hecho solo porque sí, sino también por pelearse el territorio y quién se quedaba con el territorio, si Inglaterra, si ajá, Alemania, si sí, Francia. esa rivalidad justo es lo que va a llevar a que también se acelere el imperialismo. Vemos ahí algunos procesos que
pues van a estar amarrados, van a ir casi de la mano y se van a dar de manera simultánea. ¿Sale y vale? Entonces, bueno, vamos a pasar al caso em, de Italia, ¿vale? Bien, esta era Italia previa a la unificación. Y va a tener ahí una cuestión en común con la unificación alemana. Van a haber potencias que de alguna forma van a influir en su unificación, o mejor dicho, la van a impedir. El Imperio Austriaco va tiro por viaje a meterse en los asuntos de los italianos. Tenemos al Imperio Francés y bueno, la influencia de la Iglesia Católica que en ese entonces pues va a dominar una buena parte de la Italia central. En esa época pues a esos territorios se les van a conocer como estados papales. Entonces son muchos problemas que van a enfrentar los italianos. También como sucedió con Alemania, en Italia vamos a tener una región que va a ser la fuerza motriz, por así decirlo, la matriz de la unificación. En este caso, ese reino va a ser el reino de Cerdeña-Piamonte. Ah, no, bueno, Otto von Bismarck, que era otra cosa. Una persona sumamente inteligente. Porque era inteligente. Sabía manejar bien lo que era la geopolítica y era, les digo, muy estratégico. Todo lo tenía bien medido. ¿Sale? Bien, entonces quedamos que el motor de la unificación italiana va a ser el reino de Piamonte-Cerdeña, o sea, esta parte. Córcega no, Córcega era territorio francés. Okidoki. Está bien, profe. Muy bien. Ahora, en cuanto a las figuras que van a impulsar la unificación, pues está el rey Víctor Manuel II de Piamonte Cerdeña, que después se va a volver Víctor Manuel II de Italia. Camille Benso, el conde de Cavour, que va a contener a los liberales radicales, pero también va a hacer que algunas potencias, bueno, que las potencias, sobre todo Francia, no solo no se metan, sino que en determinado momento intervengan a favor de Italia. Y aquí tenemos el brazo más radical, que es el de Giuseppe Garibaldi, un héroe nacional italiano, una persona que pues, va a tener una vida muy parecida a la del Che Guevara, y también lo van a andar persiguiendo tiro por viaje, porque además va a ser un liberal radical, pero ante más bien ante la necesidad de unificar, pues bueno, va a hacer algunas alianzas con Víctor Manuel y con el conde de Cavour. ¿Sale? Y un elemento también muy importante, chan chan chan, el nacionalismo. El nacionalismo va a ser importantísimo ideológicamente hablando. Esto ayudará, disculpe. Esto
también ayudará a formar como la nación o el Estado-nación y decir, es que somos alemanes y somos orgullosos de De nuestra hecho, tradición y de hecho, esta... de hecho, el formato que están agarrando es el de Estado-Nación. Pero sí, como que se fueron muy extremos, ¿no? Como que dijeron, sí. Con el tiempo, sí. ¿Y Con aquí el cómo tiempo. diría el nacionalismo? ¿Está como quedito o más No, está fuerte, o está menos? fuerte. De hecho, va a haber un movimiento cultural que va a reivindicar lo italiano, que va a ser conocido como Risorgimiento, en donde la literatura va a ser muy importante y el uso de la lengua, el uso de la lengua. Que ellos en la medida de lo posible van a reivindicar lo que era, lo que ahí era. ¿Sí? Entonces, les digo que es fácil porque hay bastantes paralelismos. ¿Sale y vale? También puede ser este nacionalismo por la revolución industrial que ellos habían tenido y con esta tecnología y Sí, que, bueno, en ese momento habían superado a Gran Bretaña, por lo que me acuerdo, y a Francia. sí, aunque en el caso de Italia no, Italia no va a Ah, sí, tener tantas, bueno, su revolución industrial no va a ser tan profunda como el caso de Prusia. Y esa quizá pudiera ser hasta una pregunta en su examen, elementos diferenciadores o elemento diferenciador entre lo que es la unificación italiana y la alemana. la alemana es por tecnología y esta es más por sentido, o sea, como de los romanos y así, romantización de Y, su historia. más o menos, sí, más o menos. Ok. Aunque también del otro lado va a tener esa presencia, más bien aquí la cuestión es la tecnología. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se va a dar esta unificación? Bueno, va a ser muy sencillo. En primera instancia, vamos a tener algunos intentos fallidos, que son los que van a representar las revoluciones liberales burguesas del 20 al 30 al 48. Acuérdense que en el 20 estuvo el intento de revolución de Mazarino, que no funcionó. En el 30 los carbonarios. En el 48 hacer una guerra con Austria. No, no cuajan las cosas. Y eso va a implicar que, bueno, ahí va a estar presente Austria-Hungría en los asuntos italianos. Paulatinamente, después de una guerra, Cerdeña-Piamonte se va a anexar Lombardía y poco tiempo después van a tener los territorios del norte de Italia. También por esa misma época, que es la década de 1860, Garibaldi, con su ejército que se conocía como las camisas rojas, van a atacar el reino de Nápoles, quien en ese entonces estaba gobernado por la familia de los Borbones, o sea que sí, esos reyes italianos eran primos de los españoles y de la dinastía de los franceses. Pero bueno, Garibaldi va a destruir ese reino y lo va a anexar a lo que es Piamonte y Cerdeña. De tal suerte que solamente quedaban los estados papales para finiquitar la unificación. Aquí también cabe señalar que el conflicto va a ser con Austria-Hungría, pero Italia en su momento va a contar con el aval de Francia. Por eso no va a estar tan presente la presencia austríaca, además de que sabemos que por estos mismos años Austria se está peleando con Prusia. Entonces no tenía manera de cómo intervenir, supieron aprovechar bien esos eventos que sucedían afuera y eso va a conllevar que para el 66 Venecia pasa de ser territorio austriaco a territorio
italiano. Y en 1870, por fin, le van a quitar esas regiones que dominaba el Papa a la Iglesia Católica y de esta manera se termina de unificar Italia. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué Lombardía es tan importante? Que en varios textos he visto que se peleaban muchos por Lombardía. Por ejemplo, Luis XII se peleó por Lombardía y perdió. Bueno, te respondo con esa imagen. Ahora sí que aplica el conocimiento geográfico. Ve dónde está Lombardía y cuál es el peso estratégico que posee el lugar. Por los recursos marítimos, puede ser. Ajá, Como un puerto, ¿no? puerto, sí, con comunicación, exacto. Y también ¿Qué porque te permite más? salir más fácil a comerciar con las demás potencias. Justo, exacto. Entonces, por eso era tan peleada Lombardía. Sí, Por los sí, franceses, por... efectivamente. Mm, Gracias. De nada. Eh, um, ¿Alguna otra duda, pregunta? Ahora, bueno, ya hemos tocado las consecuencias. La unificación va a acrecentar la rivalidad entre lo que son las diferentes naciones industrializadas de Europa y, chan, 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 tenemos nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Cabe señalar que también estas dos potencias van a sumarse a lo que es esta carrera imperialista que vamos a ver en breve. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Pues ahora pasamos a la siguiente. Bien, ya se puede ver la presentación. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien. Bien, pues vamos a ver al imperialismo europeo. Vamos a encuadrarlo un poco. Aunque el imperialismo europeo va a tener ya presencia desde un poco antes del siglo XIX, sus mejores años los van a vivir entre 1871 y 1914, que es cuando estas naciones que habían participado en este proceso van a alcanzar su mayor extensión. ¿Sale? Ahora, las razones por las que responden a este proceso y que es distinto a otros tipos de imperialismo que han habido a lo largo de la historia, se debe a las condiciones concretas que va a dejar la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Perdón, la Revolución Industrial. Ahí un blooper, la Revolución Industrial. Que como ustedes sabrán,
pues va a requerir materias primas, fuerza de trabajo baratas y un mercado en donde exportar tanto esos bienes manufacturados como su capital, es decir, el medio que se necesita para crear empresas. Entonces, Primero, eso, perdón, eso lo hace un poco para ir matizando, muy diferente al imperialismo que tuvo España en el siglo XVI o el Imperio Romano en la antigüedad. Ahora sí, Caris, por favor. También aquí buscan más una expansión de recursos, ¿no? Porque las potencias ya se estaban quedando un poco sin recursos y expanden sus mercados, ya que sus mercados no tienen tanta materia prima que dice, que dice, que dice, no, pues vamos a robarle los recursos a África, a Asia, y qué recursos también es hacer a los países que colonizan también muy pobres y están más oprimidos que en España, creo. Inglaterra con África, Justo, del apartheid, el South Africa. justo. Aunque bueno, ya ahí ya me estás mezclando algunas cosas porque la parte se dio después, pero sí es resultado directo de este proceso imperialista, ¿no? Así es que bueno, ya vemos que los objetivos que vamos a ver ahorita, pues va a ser identificar las principales características del imperialismo y sobre todo comprender el vínculo que va a existir entre este proceso histórico con lo que es la Primera Guerra Mundial y el desarrollo del capitalismo. Esa es una cuestión también muy importante. El imperialismo europeo es un suceso que forma parte de este crisol de eventos que integran la historia del capitalismo. ¿Ok? Bien, pongan atención a la lectura de esos dos dichos y cuéntenme qué es lo que detectan. Caris, por favor. pues en el primero te dice que, o sea, sí se dan cuenta que las civilizaciones, o sea, que son civilizados, y son, pero los ponen en categoría de antigua, o sea, y también como de salvajes, qué orgullosas, pero hay que hacerlos como franceses. O sea, como que se Es quedaron en la barbarie y se excusan de esa manera, vamos a hacerlos franceses, justo, justo, que les van a traer un justo, botín. justamente. ¿Alguien más quiere complementar lo que nos compartió Caris? ¿No? Y vamos aquí también un sesgo ideológico que marca esta civilización. Ahora como, perdón, esta superior, ahora ese sesgo ideológico pues responde a lo que en ese momento se estaba dando. ¿Sale? Me refiero a la revolución industrial. Si es que bueno, para ir definiendo las cosas, entiéndase al imperialismo europeo como un proceso que va a formar parte del desarrollo del capitalismo industrial y que va a implicar la expansión o dominio de amplias zonas de Asia y África, así como varias islas del Pacífico, o sea, como por Oceanía, básicamente. Sus épocas de plenitud van a ser entre 1875 y 1914, y aquí hay algo muy importante. Va a estar protagonizado por potencias que en ese momento tenían un alto grado de industrialización. Bueno,
Van a haber algunas excepciones, pero básicamente van a ser ellos. Y me refiero principalmente a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, ya en un menor término, y otros tantos que vamos a ver aquí. Aquí, bueno, en este punto hay que hacer una separación. Una cosa es colonialismo, que a eso nos estamos refiriendo, a una ocupación directa del territorio y la formación de una relación de dependencia abierta. Y el imperialismo sí forma parte de eso, pero también se puede dar de otra manera. Por ejemplo, a través de la intervención de los asuntos internos del país por medio de la economía. Yo invierto en ti, mando mis empresas, corrompa a tu gente, que tu ejército haga el trabajo sucio, y de esta manera yo me estoy ahorrando pues la ocupación militar directa, ¿no? Y además me estoy beneficiando. Un ejemplo de este tipo de imperialismo indirecto van a ser los Estados Unidos. Creo que eso es importantísimo. ¿Sale? Caris, adelante. Perdón. Mm, También creo que es la manera en que se expanden, ¿no? O sea, Estados Unidos en su expansión es muy agresiva, en especial con los pueblos indígenas. Bueno, sí, indígenas. Sí, de hecho van a ser guerras de exterminio. O sea, y también se ve aquí, por ejemplo, Gran Bretaña con los hindús. Son muy sanguinarios y en esta manera de poder conquistarlo y tener dominio sobre ello, llegan al punto de exterminio y también de escuelas. ¿Cómo se llamaban las boarding schools? Eran las escuelas ¿Las qué, de perdón? boarding schools, que eran unas escuelas en Estados Unidos que mandaban a la población nativa a las escuelas para quitarles todo su lenguaje, como asimilación. Reeducación. Ajá, es asimilación. Ajá, es la asimilación, está muy interesante. Y también les mandaron a orfanatos, también hubo un orfanato en Canadá, también Canadá, que Ajá. hubo muchas, o sea, que hubo mucha tortura y que fue parte católica, pero trataron de borrarlo como de la historia, como whitewashearlo, Ajá. todos estos delitos que hicieron. Y el imperialismo es, es muy violento para asimilar las culturas, o sea, imponen la cultura y dicen ser del occidente, pero no dejan que más culturas broten, sino impones tu sistema político, impones tus modos de producción y de cierta manera haces un también de la mente de los hogareños, creo. Así es. Así es. Efectivamente. Chicos, chicas, ¿alguien más que quiera aportar? No, bueno, ya aterrizando un poco dentro de las condiciones que van a derivar del desarrollo del imperialismo, pues ya les había hablado un poco de la rivalidad entre las potencias, pero también hay que agregar aquí el nacionalismo. Y esto de la mano con otro punto que es el prestigio político internacional. Si uno dominaba X, Y territorios y entre más hacía eso, em, se destacaba, ¿no? En cuanto a economías, ya les había comentado, las materias primas, la fuerza de trabajo, la expansión de capitales, tecnología. Esto es algo que habíamos ya checado antes, el desarrollo de la industria bélica. No es lo mismo enfrentarse con flechas y arcos, allá todo un arsenal. Y aún así hubieron momentos en los que una resistencia loable, ¿sale? A esta parte. En cuanto a la ideológica, eso es algo que también ya se tocó, la idea de superioridad de la raza blanca. Por ahí les voy a enviar una canción. Déjenme
La busco. Que más o menos toca este tema, aunque está centrado en el tráfico de esclavos negros a América. Pero el sentir que implica justo esa dominación se plasma bastante bien. Ya se los compartí. Ahora, las características del imperialismo europeo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, por un momento pensé que se me estaba ahí trabando, pero no. Características. Tenemos 4 tipos de administración. Las colonias, que es una ocupación directa como tal. El protectorado, en el que aparentemente hay una cierta independencia, pero todas las decisiones van a partir de la potencia ocupante. Las factorías, que únicamente es el dominio de puntos claves para intereses comerciales, y estados mancomunados, aparentemente una asociación, pero bajo el liderazgo de la potencia europea. Esto va a llevar también a una generación de una división internacional del trabajo. Recordarán que los movimientos obreros van a empezar a ganar algunas cosillas y eso va a implicar un encarecimiento de la fuerza de trabajo y por lo tanto una disminución de las ganancias. ¿Qué se va a realizar? Bueno, todo lo que es la manufactura, la explotación de materias primas, el desarrollo sobre todo de actividades económicas primarias, un poco para que recuerden lo de Geo, lo van a mandar afuera. O sea, prácticamente van a comer un país como si fuera un megaplantío, lo cual, bueno, va a llevar a ser muy difícil la recuperación. ¿Sale? Además de esto, pues tenemos migraciones transoceánicas. Recuerden que por esa época Europa está pasándolo un poco mal demográficamente. Hay hambrunas, a pesar de plena revolución industrial y hambrunas, pero en fin. Y eso va a llevar a que para aliviar ese problema, el gobierno diga, órale, llénate 3 barquitos y vénmelos a dejar ahí a Tumbuctú, a África, uno de esos. Y eso lleva a la constitución de trust o carteles, que son, digamos, las abuelitas de las multinacionales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. Ok. Además de las potencias europeas que menciona y que mencionaron, que van a ser pues buenas referencias de cómo se mueve esto, platíquenme qué otras naciones pudieran generar esta relación. Estados Unidos, Estados Unidos, muy bien. Canadá. No, Canadá en ese entonces era una colonia. Entonces podría ser Estados Unidos por el destino manifiesto. Ese es es un documento que expresa bastante bien ese colonialismo y esa idea de superioridad junto con la Rusia. doctrina Monroe. No, Rusia no. Rusia, no, Rusia de esos, de hecho sí, ¿Sí? sí. Ah, mira. Rusia, no, China. Japón. Japón, claro. Japón. Ya está, ir allí. ¿Quién? No, acá está, y le llegó. Ya no. Mm, mm, Australia. No. No. No, pues le doy el Inglaterra. micrófono a usted. A ver, ¿cuál, perdón? Porque ahí se cruzaron las participaciones. ¿Cuál? Inglaterra, Inglaterra, sí, la principal. Holanda, Holanda, muy bien, excelente. Francia, todos los países europeos, ¿no? Por esa No, no zona. todos, no Ah, todos, no todos. Aguas, tampoco es ofertón. ok. Bien, ahí va, ahí les va.
Esta es la lista completa y en orden de importancia. Incluso países que no estaban tan industrializados como el Imperio Ruso o España lo llegaron a intentar. ¿Ok? Y así es como se repartió en el mundo. Pero pongan especial atención a estas naciones que no fueron conquistadas, que se mantuvieron medianamente independientes. Como Estados Unidos y México, pudiera ser que No, independiente. pero Estados Unidos sí fue una potencia colonialista. Yo me refiero a otros. México y América Latina en general van a tener pues una relación de dependencia Con Estados Unidos. con Estados Unidos y con otras potencias europeas. Y bueno, en el Como caso de México Francia, es bien sabido que incluso va a recibir intentos de colonización. invasión, Francia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál dirías que es un no? ¿Qué pasó? Bélgica, como Bélgica, Groenlandia, China. ¿No? No, 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 no. Este es África repartida, que por cierto se va a institucionalizar con el Congreso de Berlín de 1885. ¿Sale? Eso sí también va a ser muy importante. Y así es como se repartieron Asia. Okidoki. Sí, profe. Ahora, algo muy importante que también hay que señalar y para efectos del examen, porque suele llegar ahí a ponerles un poco el pie, son las guerras coloniales, es decir, estos conflictos donde las potencias imperialistas van a intentar obtener territorios. La primera guerra imperialista que se tiene en esta época va a ser la guerra del opio, que va a enfrentar a Francia y a Inglaterra, particularmente Inglaterra, contra los chinos por el control de el opio, que en ese entonces era un bien legal. Que tú podías ir al café y decir, ¿me das 2 capuchinos y un pitillo de opio? Ya, En China, ¿no? Los ingleses con China, la guerra de los opioides. exactamente. Sí, Y sí, por sí. eso se desató esa guerra, porque los chinos dijeron, oye, me estás explotando y no me estás dando dinero. Pero obviamente los ingleses terminaron dominando la situación. Otro conflicto que también es parecido es el de la rebelión de los cipayos. Los cipayos son soldados indios que peleaban a favor de Inglaterra y tiro por viaje luchaban contra otros indios. ¿Sale? Pero todo cambió cuando descubrieron que los ingleses le dan mantenimiento a sus armas de fuego con grasa de vaca, entonces, híjole, eso generó un barullo que tuvo que ser reprimido por otra fuerza colonial que son los gurkas. Los gurkas son guerreros nepalíes que peleaban a favor de Inglaterra. Y ahí vamos a tener otros conflictos. Pero la guerra de Crimea, ya que está muy de moda esto de Ucrania contra Rusia, Crimea una zona que van a querer tomar los rusos para poder
poseer una puerta de salida al comercio occidental, a la parte occidental, pero bueno, eso el Imperio Turco, Inglaterra y Francia no se lo van a dejar. Luego tenemos la guerra de Boers, que es colonos holandeses que viven en Sudáfrica contra ingleses, aunque bueno, al final los ingleses terminan dominando la cuestión. Y la rebelión la guerra hispano-estadounidense en 1898, en donde España va a perder sus últimas colonias. Y efectivamente todo eso llevó muy bien a Alexandra a la Primera Guerra Mundial. O sea, todo esto ya está puestecito. ¿Sale? Y ya en últimas instancias, la rebelión de los Boxers. Organizaciones secretas chinas que no están de acuerdo en que los extranjeros estén participando de más en sus asuntos internos, y eso llevó a la guerra. Imagínense, eran más de 50,000 soldados de distintos países, porque no solamente atacaron a los ingleses, sino a otros, contra 10,000 cuates tipo Kung Fu, perdón, tipo Bruce Lee. Y eso va a ser un antecedente de la Revolución China. Aparte que China estaba como muy agricultural, ¿no? Estaba atrasada Está, justamente. ajá, y creo que también por eso explotó también la Revolución China, porque se sentían enojados, se sentían Exacto. frustrados, sus condiciones de trabajo eran malas. Y después de la Primera Guerra, Exactamente. que traumatiza a todos, ¿no? La Gran Guerra. Exactamente. Ahora, bueno, tenemos como consecuencias lo que ya señaló Caris, una destrucción de las culturas autóctonas, una aculturación, una pésima repartición de la riqueza que continúa hasta la fecha, desafortunadamente. Y una serie de rivalidades que van a visibilizarse a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces ya la cosa se está poniendo buena. Para que vean este contraste en cuanto a formas de pensar, lean por favor esta carta, me parece maravilloso. Y ahorita conozco un poco de sus opiniones. Mucha chance que la lean. Bien, ¿qué me pueden decir de ese texto? Adelante. Bueno, vamos a ver el contraste con Franz Fanon, una de las personas que más estuvo defendiendo a su país de políticas imperialistas. Él de hecho va a ser padre del pensamiento anticolonial o decolonial, como le llaman. Oh, un cuate que le hizo de todos, psiquiatra, sociólogo, filósofo, preparadísimo, canijo. Caris. Creo que, bueno, en la carta anterior y con el texto voy a empezar con la carta anterior. Ajá. Sí. Creo que dice que el hombre blanco como que se quiere diferenciar mucho de los nativos o de otras razas, entre comillas, porque cree que es superior en ciertas cosas, pero en verdad
Ajá. tiene hasta cosas compartidas como Dios, y también se apropia del Dios de ciertas culturas. O sea, por eso dice, nuestro Dios ahora es el mismo, pero también ahora ellos se apropian del contexto de Dios, y entonces la pieles rojas también se ven castigadas por eso y hasta su destrucción. Buscan su gloria, pero su propia gloria del hombre blanco va a ser la que los destruya, la que en cierta manera no sepan a veces ni quiénes son. Ujú. O sea, que exterminan búfalos, que doman caballos salvajes y los rincones secretos. O sea, pero como que no pueden volar y entender el término de la vida, sino como es una cosificación de la vida. Ujú, que es algo muy propio del capitalismo. Ajá, es como dice, o sea, Dios es de ellos son una raza superior, las pieles rojas, en el contexto de la lectura, Ajá. son, no deben de tener esta gloria y deben de ser deben de ser castigadas o fuera de Dios, pero sí se pueden expropiar todo lo que tienen las pieles rojas, los blancos. Como yo lo interpreto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, aquí está lo de Primera Guerra Mundial. ¿Y qué les parece si tenemos suficiente tiempo? Vamos para allá, Primera Guerra Mundial. ¿Qué más saben de la Primera Guerra Mundial, chicas y chicos? Algo. Historia. Bueno, Ay, es no. que, ¿qué pasa, profe? No, nada, es que me dijiste histórico, ¿no? Así es lo que yo te entendí. No, dije historia sin fin. Ah, historia sin fin. O sea, ¿A poco está es... ambientada en la Primera Guerra Mundial? ¿Mandé? ¿A poco está ambientada la historia sin fin en la Primera Guerra Mundial? Sí. Ay, no, 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 no recordaba, fíjate. No recordaba. Muy bien. ¿Qué más? Este conflicto, aunque no tan famoso como la Segunda Guerra Mundial, sí está atendido por la cultura pop, la industria del entretenimiento. Felipe, Pues solamente iba a comentar de que muchos asocian la Primera Guerra Mundial completamente al suceso del asesinato, ajá, cuando desde antes ya se habían quedado las alianzas y hasta se habían desarrollado estrategias para la misma guerra, antes de que esta empezara. sí, que justo ese periodo que va del 71 a 1914 va a ser conocida como la paz armada. Y en ese periodo se van a conjuntar toda una serie de elementos, pues que van a hacer estallar lo que conocemos como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver que como objetivo de esto es que ustedes comprendan de manera general el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo histórico de Europa y del mundo. Aquí ya es Europa y el mundo. ¿Ok? Vincular las consecuencias de este conflicto con los años inmediatos, que serían los años de la reconstrucción, y también la relación que tiene la Primera Guerra Mundial con la Segunda, que sí hay una directa, y eso van a ser los tratados de Versalles, que ahorita vamos a hablar. Y por último, pues esto dejó un pequeño regalito porque la manera en cómo se seccionó el mundo después de la Primera Guerra Mundial, problema que se va a acentuar después, pues va a dar paso a tensiones
y cuestiones que siguen en la actualidad y que generan muchos puntos rojos. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Bien, factores que van a ser vitales para la Primera Guerra Mundial. Por una parte tenemos esta paz armada que es el marco en el cual, bueno, ya lo dijo Felipe, se van a ir preparando para una posible guerra, se van a andar viendo feo, incluso quien no, y fuera a decir, países que en su momento tuvieron conflictos muy gruesos como Inglaterra y Francia, de pronto se van a aliar en la entente cordiale. ¿Sale? Pero no es lo único. Acuérdense que aquí una de las razones de peso es la rivalidad que hay entre las diferentes potencias. Y no solamente por el colonialismo, que eso también es un factor, sino por estos viejos antagonistas que ahí habían, pero que siguen manteniendo. Pensamos, por ejemplo, en el caso de Francia contra Alemania. Está ahí el rechazo y el rencor por la toma de Alsacia y Lorena por los alemanes. Y vamos para allá. Además de esto está la tecnología, los avances técnicos dejados por la revolución industrial. Tenemos nuevas armas. ¿Sale? Ahora, esto va a derivar en dos alianzas. La Entente Cordiale, que va a integrar originalmente a Francia y a Inglaterra, pero después va a abarcar Rusia, va a abarcar incluso hasta Estados Unidos y el Imperio japonés. Italia, un año comenzando la guerra, se va a pasar para la Entente Cordiale y están los imperios centrales. Del lado de los imperios centrales tenemos tres principales países. Está Rusia, está, ay, se me fue el Imperio Prusiano, claro, y el Imperio Turco Otomano, que para ese entonces ya estaba empezando a reventar como palomitas de maíz. Se me antojó la palomita de maíz. ¿Sale? Caris. ¿Por qué empieza a tronar el Imperio Otomano? Por una parte, la falta de modernización económica. Dos, su estado es ya muy obsoleto. Y tres, la rivalidad que plantean las potencias europeas que para ese entonces ya andaban por ahí. Por eso. ¿Ok? Y la causas bellis, como dicen por ahí, o el punto de inflexión al estallido de la guerra, va a ser nada más y nada menos que el control de la península balcánica. Y aquí tenemos a dos principales aspirantes a dominar ese territorio. El Imperio Ruso, que le urgía, porque eso abría comercialmente muchas posibilidades, y el Imperio Austrohúngaro, que de cierta manera también se va a quedar un poquito retrasado. Las cosas iban a bien, salvo algunos pues avisos que hacían los rusos. En el sentido de que si los austriacos iban y se metían a los Balcanes, los rusos salían a declarar la guerra. Y si los rusos entraban, los alemanes también se metían en contra de los que bailan así. Y bueno, la situación se pone complicada porque Francia e Inglaterra no van a dejar sola a Rusia. Entonces ahí ya tenemos el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Ahora, en cuanto al conflicto, lo vamos a dividir en dos. Lo que es la guerra de avances, que va a ir del 14 al 16, todos muy felices y vamos a hasta parece fiesta. Y la otra es del 16 al 18, cuando ya hay un equilibrio de fuerzas, y entonces lo que se plantea es a fortificar lo que ya gané
Y después mandó oleadas masivas de hombres para ver cómo fue, ¿no? Entonces, son las primeras las dos maneras en las que usualmente se divide la Primera Guerra Mundial. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profe, ninguna duda, todo bien. Muy bien, Alexandra. ¿Los demás? No, profe. Muy bien. Caris, Y esto también se le llama la Gran Guerra, ¿no? Por los movimientos y las armas que se empiezan a utilizar, ya que fue la primera vez en la historia humana que se empieza a utilizar mucho de estas armas y la las armas tecnología biológicas. biológicas. El Antrax, ¿no? Ajá, y también las bombas de gas que llegaran a aventar. Órale. Sí, estuvo ¿Por muy qué esta, denso. por qué esta guerra fue más importante, o sea, tuvo más peso cultural en Europa que la Segunda Guerra? No, de hecho no, ¿eh? ¿O es ambas? Es ambas. Órale, pobre Europa. Sí, Felipe, adelante. Mm. Pues no, vamos a hacer comentarios de que pues, me parece curioso de que cuando Rusia, perdón, Alemania le declara guerra a Rusia, apenas estaban viendo los franceses si se iban a meter a la guerra, y los Ujú. alemanes le declaran la guerra abiertamente a Francia, y todavía deciden atacar por Bélgica, que claramente Reino Unido les dijo que no se iban a meter a la guerra ellos, siempre y cuando no atacan a Bélgica. Y pues creo que fue un detonante, fue la causa que perdió la guerra, porque pues dijo, yo puedo contra todos, y al final no pudo. Justo que eso fue algo que también se repite en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos a tener una estrategia también parecida que se llama guerra relámpago. Los imperios centrales sabían que contra sus oponentes tenían una menor cantidad de recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera van a apostarle? Golpes rápidos, fulminantes, en los que no doy tiempo de una reagrupación o de reacción. Entonces sí, ahí se dieron en el frente occidental ese movimiento que Felipe mencionó. Adelante. Ah, pero no que la guerra relámpago realmente surgió en la Segunda Guerra Mundial. No, de hecho, copiaron la misma estrategia. Si tú analizas el plan de batalla de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y este de los generales alemanes, que no me acuerdo bien cómo se llama, cambia el nombre, pero básicamente el modus operandi es el mismo. Voy, Ajá, pero ajá, no le iba a decir que, pero ya en la segunda, pues, en vez de atacar por Bélgica, lo utiliza más como un engaño, y ya lo exactamente, atacan por el otro lado, diciendo, pues se va a repetir la historia, pero pues no. exactamente, sí. Aunque bueno, en el examen y en varios libros de historia se refiere a la Blitzkrieg a la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí también tenemos un intento de guerra de relámpago que en efecto no va a ser así porque los británicos llegan y eso equilibra la balanza y después como ambos bandos tienen capacidad de conflicto, perdón, capacidad bélica muy parecida, eso llega a la segunda etapa que es la de la guerra de las trincheras, que es la guerra más, la parte de la guerra más dura, y en donde además va a haber un mayor número de muertos, y esto se debe al cambio de estrategia. Vamos a fortificar lo que obtenemos, de ahí no nos levantamos, y si queremos conquistar una trinchera que me dé unos cuantos kilómetros hacia adelante, pues me voy a lanzar de frente, sin importar si hay ametralladoras o cualquier otra cosa. Y ahí pues se manifiesta bastante bien. Esas fotos las puse así a propósito. Vean cómo vivían. ¿Sale? Y las principales batallas que forman parte de la Primera Guerra Mundial, ahí están. Exacto, el famoso pie de trinchera, sí. Sí, 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 sí. Ahora, aquí vamos a ver que la guerra no es como nos las pintan. Lean pues sí, esta copia que me encontré en internet, o sea, está
desgarradora, ¿eh? Léanla. ¿Listos? ¿Qué les pareció, chicos? Como que están perdiendo fe, ¿no? Justo la Los, o esperanza. sea, hay una desesperanza y como que, o sea, hasta el mismo patriotismo lo cuestionan. O sea, existe porque como lo único que van es a dar las vidas, pero quieren Ujú, irse a casa. sí. Chale. Y ese testimonio es de un chico de su edad, que por cierto fue desaparecido en una batalla que se dio 2 días antes de el cese al fuego. Qué lástima. Wow, ¿de dónde sacó esta carta? Internet, pueden De, buscar, pueden buscar un texto, sí, o carta de soldados de la Primera Guerra Mundial y vámonos. Como que el chavo también empieza a sentir que no es, o sea, que quiere volver al cariño de casa, ¿no? Sí, o sea, vean cómo estaban viviendo también. Ajá, como ese, o sea, dice cariño mío y nota, o sea, todos aquellos que me quieren y como que también hay una carencia afectiva que él necesita regresar a casa, Claro. Ahora, ese cariño mío sí se lo está contando a su... a la persona que le gusta, ¿no? A su esposa. Ajá, Pero también, o sea, también cita a su familia. O sea, no es solo el cariño de la persona que ama, sino el cariño familiar, el cariño que no involucra la batalla y que también como que Dios lo, o sea, que Dios te bendiga, o sea, y que Dios lo perdone, como que implora un perdón ujú. porque no siente esos sentimientos de patriotismo. También creo que también por eso se culpa. Sí, y ahora, atendiendo un poco la pregunta que me mandó Felipe, sí, ya la vi, de hecho tengo el libro. Está brutal. Si pueden leer libros sobre la Primera Guerra Mundial, la literatura triste y fantásticamente, qué bueno que sobrevivió. Ahora vamos a ver aquí dos eventos paradigmáticos que van a cambiar el rumbo de la guerra. 1917. Por una parte tenemos el estallido de una revolución de orientación comunista que va a derivar en la primera nación que va a ocupar ese modelo para 1917. El grupo que gana la revolución desde un principio no la quería, así es que va a ir em, por separado a filmar. Y va a ser territorios a cambio que la Unión Soviética, bueno, ahí ya va a ser la Unión Soviética, no participa en el conflicto. El que realmente va a ser el impulsor de esto va a ser el hundimiento de Lusitania, en donde los Estados Unidos van a pegar en el grito en el cielo y van a entrar a la guerra a favor del intento cordial. Y pues ya nada más los gringos van a llegar a rematar porque ya ambos contendientes estaban feo, 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 feo. Y bueno, ya al final, el 18 de noviembre, los aliados van a firmar esa serie de prerrogativas para que ahora sí que se pudieran alivianar, ¿no? Pero que va a dejar un rencor para que estalle la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? no, profe, ninguna duda. Ahora vámonos con los tratados, que eso también le gusta mucho a la UNAM. El final de la Primera Guerra Mundial se va a redondear no uno, sino varios tratados. El primero de ellos es el armisticio
Ocurrió el 18 de noviembre del 18, o sea que no tenemos mucho de que esta cosa cumplió 100 años. Luego tienen lo que es el Tratado de Versalles, que dejan a Alemania, pero así, fatal, 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 fatal. El de Saint-Germain también va por ese estilo. Trianón y Mudros plantean la desaparición de el Imperio Austrohúngaro, y todos esos países que antes formaban parte del imperio se van, pero a la vida independiente. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? Le tenían miedo. ¿Sale? Y bueno, ya Triatón y Mudros tienen que ver con la conformación de de la separación de Austria-Hungría y el surgimiento de naciones como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, para citar algunos casos. Mudros va a separar Austria de Hungría. Sebres va a centrarse en lo que es la temática del aprendizaje, perdón, del Imperio Otomano, a eso me refería. ¿Sale? Y los 14 puntos de Wilson van a ser un intento por dar un nuevo orden mundial y evitar en la medida de lo posible que esto pudiera suceder, cosa que no ocurrió. Entre otras consecuencias de las guerras, pues vean, está la desaparición de 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia hegemónica ya mundial. Vamos a ver la independencia a raíz de la separación del Imperio Austrohúngaro de Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Se van a expandir los gringos, los franceses y los estadounidenses. Muchas de estas nuevas colonias pertenecían a Alemania, a Italia, todos. Y dentro del arte va a haber una crisis que se va a manifestar con las vanguardias artísticas. Y por último, ya para cederle la palabra a Caris, estamos hablando de 14 millones de muertos. Una brutalidad. Y ahora sí, Caris. Pero también la vanguardia artística también bien se manifiesta por desesperanza en la tecnología, ¿no? Y también Justo. porque o sea, también se sienten Europa está muy desilusionada con el positivismo que había reinado por mucho tiempo, Ujú. y ahora todos como que declive artístico y estas vanguardias surrealistas, dadaístas, es algo que te Futuristas, dice, puristas. ajá, bueno, son muchos, Son un montón. pero Y también bueno, es como que pierde la fe el pueblo, ¿no? sí, y esa situación de desesperanza, vulnerabilidad, de no futuro, de, Lo de bueno, todo ahorita. lo que creíamos, resulta que ya no es, y ahora quién va a cuidarme, pues va a alimentar las condiciones para que pueda el fascismo o el totalitarismo ocupar algunos gobiernos más importantes, Alemania, Y Italia. Italia. Y también cabe señalar que pues esto va a generar mucho relajo, revoluciones a diestra y siniestra. Y también muchas revoluciones fallidas, como las de los De los espartacos. alemanes, sí, la Liga de los Espartacos. Sí, sí, Y sí. también en Estados Unidos estos movimientos que dicen, ¿no? Las También. World Wildlife, las World Wild, no sé qué, que era una huelga. Estaba Eugene Debs, ¿no? Eugene Debs, Ajá, sí, que también, o sea, también hay un movimiento mucho más hacia la izquierda, y con la Unión Soviética muchos creían que iba a ser un nuevo mañana y ya sabemos cómo terminó. sí. Una nueva guerra, ¿no? Entonces, en fin. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, ahorita todo ¿No? bien. Pues bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día jueves con demografía en geo. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, cuídense mucho, por favor, descansen. Y ya vamos a estar a punto del próximo examen. Qué rápido.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Bye. descanse. Hasta luego, bye.